hoy es que veamos eh, cómo cómo responde la inmunidad adaptativa. Pero más allá de ver cómo responde la inmunidad adaptativa, eh, vamos a tratar de primero entender cómo maduran los linfocitos B que forman parte de la inmunidad adaptativa, y luego de ver cómo maduran, bueno, ahí sí, cómo se activan y cómo se diferencian en células efectoras. Bueno, vamos a iniciar. Un segundito. Ahí está. Bueno, empiezo con ontogenia primero. Vamos a ver que el objetivo de la ontogenia como proceso dentro del sistema inmune es generar un elevado repertorio de diferentes linfocitos B vírgenes capaces de reconocer todos los posibles antígenos extraños presentes en la naturaleza. Este elevado repertorio hace que dentro de los órganos linfoides secundarios o circulando entre ellos, siempre tengamos linfocitos B, donde cada uno va a tener un BCR particular, un BCR para reconocer un antígeno en especial. Ese BCR es una proteína de membrana que se logra obtener cuando hacemos el proceso ontogenia, y como les dije, la particularidad del proceso va a ser que justamente existe una gran variabilidad. Ahora, cuando vayamos viendo en qué consiste este proceso ontogenia, va a ser, o por lo menos van a entender ustedes, por qué hablamos de la variabilidad. Otra de los objetivos que tiene la ontogenia es que estos receptores, estos BCRs, reconozcan como propios los antígenos del individuo, digamos, del hospedador, y todos aquellos linfocitos que tengan receptores que sean potencialmente peligrosos o autorreactivos, sean eliminados. O sea, ahí vamos a hablar de un concepto de autotolerancia, que es un concepto que está relacionado un poco a una característica eh, que tiene la inmunidad adaptativa, de generar una tolerancia durante los procesos de formación de los linfocitos. Y finalmente, la idea de la ontogenia es generar esta proteína se llama BCR, como ustedes bien lo saben, y que esa proteína de membrana sea una proteína útil que pueda interactuar con distintas moléculas y a través de esa interacción pueda reconocer lo propio de lo extraño. Bueno, con respecto a las características del proceso, vamos a ver que cada clon de linfocitos B va a producir un receptor para antígenos con una estructura única. Esta estructura única fundamentalmente se debe a que las regiones variables del BCR no van a repetirse entre uno y otro linfocito B. Ya vamos a ver ahora durante el proceso de ontogenia cómo logramos esa variabilidad. Vamos a ver que los genes para sintetizar el receptor tienen la particularidad de pasar por un proceso de reordenamiento génico o recombinación. Ese reordenamiento génico o recombinación genera un gran número de exones diferentes para la región variable del BCR,
y esto es justamente una de las situaciones que causa la variabilidad durante la ontogenia. Además de que existen diferentes fragmentos génicos para codificar la región variable de las cadenas pesadas y las cadenas livianas. Eso hace que se puedan dar diferentes tipos de combinaciones, y esos diferentes tipos de combinaciones están relacionados con este proceso de variabilidad. A su vez, la selección en forma aleatoria de uno entre muchos segmentos génicos y el reordenamiento del ADN luego de la selección aleatoria, justamente van a ser los responsables de la diversidad que vamos a tener en cuanto a la formación del BCR. Todos conceptos que vamos a ir viendo ahora a medida que yo les describa cómo ocurre el proceso de ontogenia. Pasamos a ver un poquito qué vamos a necesitar, qué elementos vamos a necesitar para realizar la ontogenia. Lo primero que necesitamos es una célula madre pluripotencial. La ontogenia ocurre en médula ósea, o por lo menos se inicia en médula ósea. Vamos a ver que las primeras etapas de la ontogenia van a ser en médula ósea, y las últimas etapas se van a producir en el vaso, donde ahí recién vamos a lograr formar linfocitos maduros. Pero bueno, en la etapa más importante que ocurre en médula ósea necesitamos una célula progenitora pluripotencial. Esta célula pluripotencial va a ser la que se va a diferenciar y va a dar lugar a la formación del progenitor linfoide común, que a partir de él vamos a tener el primer estadio de diferenciación, que es el prolinfocito B. Vamos a necesitar también mediadores solubles, que son citoquinas que van a dirigir este proceso de diferenciación. Vamos a ir viendo que las citoquinas de alguna manera van a ordenar el modo en que esta diferenciación se va a realizar. También vamos a necesitar células y proteínas del microambiente de la médula ósea, porque vamos a tener que mostrarle antígenos propios, y bueno, ahí es donde toma importancia, ¿sí? Toma importancia la presencia de estos componentes que son propios del microambiente. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Como les dije, vamos a comenzar con la ontogenia B en médula ósea, a partir de una célula madre pluripotencial que, como les mencioné, se va a diferenciar en un precursor linfoide. Ese progenitor linfoide va, por algunos estímulos, a formar el primer estadio de diferenciación, que es el estadio Pro-B. A partir de ese estadio Pro-B, va a haber una serie de cambios, ya los vamos a ir mencionando. Así vamos a introducirnos en el estadio Pre-B. El Pre-B se va a transformar en el B inmaduro,
hasta el estadio B inmaduro y todos los acontecimientos que sufre el B inmaduro ocurre en médula ósea, y ya cuando pasamos al estadio B transicional, los linfocitos abandonan la médula ósea, se dirigen al vaso, y en el vaso completan su maduración, ¿sí? Bueno, empezamos por el primer estadio. La particularidad del estadio Pro-B es que, bueno, antes de empezar por la particularidad del estadio Pro-B, me gustaría que repasemos qué es lo que pretendemos generar durante esta ontogenia. Bueno, durante esta ontogenia la idea es formar linfocitos B maduros, y para formar linfocitos B maduros, una de las condiciones es formar el receptor de membrana para el reconocimiento de antígenos, ¿sí? El receptor de membrana para el reconocimiento de antígenos, que es el BCR, tiene una estructura particular. Si ustedes se acuerdan, el BCR era una inmunoglobulina de membrana, y como una inmunoglobulina de membrana estaba formada por dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas, y acompañadas de un heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta. En este estadio Pro-B vamos a comenzar con la formación del receptor de membrana. Vamos a comenzar con los rearreglos o reordenamientos de genes que van a codificar la cadena pesada de ese BCR. Y para poder comenzar con eso, como yo dije al comienzo, vamos a encontrarnos con que no hay un solo gen que codifica a toda la cadena pesada, sino que nos vamos a encontrar con fragmentos génicos que van, algunos a codificar la región variable de la cadena pesada, y otros fragmentos génicos que van a codificar la región constante. Con respecto a los fragmentos génicos que codifican la región variable, tenemos tres fragmentos diferentes. Están los fragmentos B, J y D. A su vez, no hay un solo fragmento dentro de estos genes que acabo de nombrar, sino que tenemos diferentes variantes en el fragmento B, diferentes variantes en el fragmento J y diferentes variantes del fragmento D. En el caso de estos fragmentos, ellos van a tener que sufrir una recombinación. Ahora les voy a explicar cómo se produce esa recombinación, y a partir de la recombinación de los fragmentos variables se va a generar el exón para la región variable de la cadena pesada, y bueno, después le agregamos los genes que van a codificar la región constante, y así se obtiene la cadena pesada. Yo, para poder explicar esto, voy a pasar, a ver, déjenme ver, quizás en esta imagen se pueda ver mejor. En el cromosoma donde está codificada la cadena pesada, en el ADN, nos vamos a encontrar con esta característica. Este es el ADN de la línea germinal, que todavía no sufrió ningún rearreglo genético, ninguna recombinación. Como pueden ver, hay varios integrantes dentro del grupo de los genes B, hay varios integrantes dentro de los genes D y los genes J, que se tienen que recombinar para formar el exón que va a codificar a la región variable de la cadena pesada. Y también tenemos los genes de la región constante, que van a formar el exón que va a codificar la parte constante de la cadena pesada. Una vez que tenemos esto, lo que ocurre en este estadio Pro-B es la selección al azar de un gen B
un D y un J, de manera aleatoria. De los 50 genes B que existen, 1 se activa. De los 20 genes D, 1 se activa. Y de los 6J, 1 se activa. Voy a volver un segundo para atrás y les voy a mostrar en esta imagen, para que quizás lo puedan entender mejor. Si por alguna causa se activó el J4 y el D2, todo el ADN existente entre J4 y D2 se elimina de esta manera, ¿sí? Se hace un loop entre el gen, acá por ejemplo el B seleccionado y el J seleccionado, se hace un loop y todo el material genético entre los dos genes activados aleatoriamente desaparece y se rearregla el ADN. Como pueden ver, se seleccionó el B2, el D2 y el J5. Entonces, entre el B2 y el D2, todo este material genético que estaba acá se corta por enzimas específicas y el gen B2 y D2 se adhieren unos a otros para tratar de formar un único exón uniendo su información genética. Así también se asocian al J5 una vez que tengo el exón rearreglado BDJ, se selecciona o un gen mu o delta, porque estos genes son los que van a codificar la región constante de nuestra cadena pesada del BCR. Acuérdense que el BCR o es una IgM de membrana monomérica o es una IgD monomérica, por eso los únicos genes constantes que voy a necesitar son esos. Los otros genes constantes desaparecen y es esto lo que yo voy a copiar como un fragmento génico para formar el RNA heterogéneo. Una vez que tengo el RNA heterogéneo, para que se transforme en el RNA maduro, tengo que eliminar los intrones. En ese caso, si ustedes observan, el J6 conformaría un intrón, ¿sí?, que va a tener que ser eliminado, y se selecciona o el gen constante mu o el gen constante delta, ¿sí? Como pueden ver, se elimina todo el material intrónico que está y nos queda el RNA mensajero maduro, que contiene el exón que codifica la región variable y la región que codifica la parte constante de la cadena. En este caso voy a formar a nivel de los ribosomas una cadena pesada de tipo mu, que va a dar lugar a una IgM, y en el segundo caso voy a formar una cadena pesada de tipo delta que va a dar lugar a una IgD de membrana. Una vez que hice los arreglos genéticos, hice las recombinaciones y se sintetizaron las cadenas, esas cadenas se van a expresar en la superficie de la membrana, se van a asociar a dos cadenas variables, a dos cadenas livianas sustitutas, que son dos cadenas cortas que aparecen allí, pero no son las verdaderas cadenas que van a formar el BCR. Se asocian los heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta, y de esa manera tengo una estructura molecular que se llama pre-BCR, ¿sí? Y ese pre-BCR va a dar
algunos estímulos. En primer lugar, la formación del pre-BCR determina que pasemos del estadio pro-B al estadio pre-B, y también empieza a estimular sobre todo la recombinación de la cadena kappa. O sea, vamos a estimular un estadio pre-B que se empieza a sintetizar la cadena liviana kappa como primera opción de cadena liviana. Lo que ustedes tienen que saber con respecto a las cadenas livianas es que cualquier inmunoglobulina puede contener dos tipos diferentes de cadenas livianas. Puede tener una cadena liviana kappa, que es la cadena liviana que tienen la mayor parte de las inmunoglobulinas, o puede tener una cadena liviana de tipo lambda. Cuando hacemos el proceso ontogenia, estamos formando el BCR y necesitamos obtener las cadenas livianas que van a conformar a ese BCR. La primera cadena liviana que vamos a intentar rearreglar es una cadena liviana kappa. Entonces, dentro de la etapa pre-B, vamos a ir a los cromosomas. Son dos cromosomas distintos. Uno tiene la información para la cadena kappa y en otro cromosoma tenemos la información para la cadena lambda. Entonces, primero nos vamos al cromosoma que tiene la información para la cadena kappa. En ese cromosoma nos vamos a encontrar que también hay fragmentos génicos que codifican la región variable y fragmentos génicos que codifican la región constante de la cadena liviana. De nuevo, se tienen que seleccionar al azar un fragmento, en este caso B, y un fragmento J, que son los que van a conformar el exón de la región variable de la cadena kappa. Todo el resto del material genético del ADN entre el fragmento B y J seleccionado se elimina. Esto se copia en un ARN, en un transcripto primario, y se elimina del transcripto primario los intrones que no sean importantes para formar esa molécula. Nos quedaría la recombinación BJ como exón para codificar la región variable de la cadena liviana, y el gen constante kappa que se va a asociar justamente para también formar parte de ese RNA mensajero. Profe, en este caso B1 es eliminado también porque no entra en la cadena de loop. Perdón, ¿me podés volver a hacer la pregunta que se me entrecortó? En este caso, B1 es eliminado también porque no hace parte de la cadena del loop. Acordate que yo les dije recién que cuando mirás los fragmentos génicos que codifican la región variable de la cadena liviana, solo aparecen los B y los J, no aparecen los D. Vos me estabas hablando de D1, ¿no? No, V1, profe. Claro, sí, también. Copias solamente esta parte, solamente esto copias. O sea, desde acá hasta acá copia tu RNA polimerasa. Te forma el RNA inmaduro, y en el RNA inmaduro eliminás J5 como un intrón y copias o dejás solamente los exones B2, J4 y el constante de kappa. Dale. Entonces V1 es como un intrón también. Exactamente. Ah, dale. Sí. Gracias, profe. ¿Ah? Bueno, una vez que tenemos la información para esta cadena liviana kappa, podemos sintetizar la cadena kappa. ¿Qué pasa? Chicos, ustedes sepan que siempre tienen dos cromosomas, tienen dos copias de un mismo cromosoma, porque tenemos el material genético por duplicado. A veces en el primer cromosoma, este rearreglo que yo les expliqué por alguna falla no se puede dar. Cuando eso ocurre, siempre tenemos la opción de intentar el rearreglo en el segundo cromosoma. Entonces, lo que ustedes van a leer por ahí en la bibliografía es
si no hubo un rearreglo exitoso en el primer cromosoma de la cadena capa, se intenta el rearreglo de capa en el segundo cromosoma. Si ninguno de los dos cromosomas permitieron el rearreglo exitoso de capa, intentamos rearreglar la cadena lambda. Vamos al otro cromosoma donde está el material genético de la cadena lambda y bueno, buscamos que esa sea la cadena que se intente rearreglar. Y ahí es donde a veces, en vez de aparecer cadenas livianas capas, terminan apareciendo cadenas livianas lambda en, digamos, en las inmunoglobulinas. Pero normalmente aparecen cadenas capa, que es lo que con mayor frecuencia se reordena. Bueno, una vez que se sintetiza la cadena capa, lo que hacemos es reemplazar en ese pre-BCR que ya estaba expresado en la superficie del linfocito B, reemplazar estas dos cadenas livianas, las sacamos, reemplazamos por las capas que acabamos de sintetizar recién, y de esa manera logramos tener el BCR definitivo, ¿sí? Y de esa manera llegamos al estadio B inmaduro, ¿sí? Se sintetizan las cadenas livianas, se combinan con las cadenas pesadas, se forma el BCR definitivo, y de esa manera en la membrana del linfocito B aparece una IgM o una IgD de superficie conformando esta estructura. ¿Está? Bueno, en este estadio B inmaduro vamos a inducir la tolerancia central. ¿Qué significa inducir la tolerancia central? Significa que vamos a poner a prueba a nuestro linfocito B, lo vamos a poner a prueba para ver si su BCR es un BCR que tolera antígenos propios, que es lo que nos interesa, ¿sí? Nosotros dijimos que la inducción de la tolerancia era un aspecto importante en lo que significa la ontogenia, porque lo que nosotros tenemos que lograr es que esos BCRs que se acaban de formar sobre la superficie del linfocito B sean BCRs que toleren y no reaccionen o no estimulen a los linfocitos B al interactuar con antígenos propios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo les dije que necesitábamos en el microambiente medular proteínas solubles y algunas moléculas que forman parte, proteínas solubles y algunas células, quise decir, que forman parte de ese microambiente medular. Y bueno, a partir de ahí, lo que hacemos es poner en contacto los BCRs recién formados con tanto células como proteínas solubles y ver cómo responde el BCR. Si cuando los BCRs están expresados en la superficie de estos linfocitos B inmaduros toman contacto con antígenos propios y no existe ningún tipo de señal, no reciben ningún tipo de señal, nosotros vamos a decir que esos linfocitos B van a, de alguna manera, avanzar en este estadio B inmaduro, van a continuar su desarrollo, y para eso tienen que abandonar la médula ósea. O sea, directamente los que no reciban señal, al interactuar con antígenos propios, dejan de ser, reciben estímulos para dejar de ser linfocitos B inmaduros, dejan la médula ósea y se transforman en linfocitos B transicionales. Por otro lado, cuando interactúan con antígenos propios, si reciben señales por el BCR, lo que hacemos en una primera instancia, en el caso de esta inducción de la tolerancia central,
En este proceso de ontogenia, lo que hacemos en una primera instancia es producir una reedición del BCR. ¿Qué significaría una reedición del BCR? Sobre todo la última región variable rearreglada, que fue la región variable, en realidad la región variable, se reemplazaría, se seleccionarían nuevos genes, fundamentalmente en la región variable de la cadena pesada, que teníamos 3 fragmentos diferentes. Se elegiría un nuevo fragmento que conforme esa región variable de la cadena pesada. Cambiaríamos, por ejemplo, el fragmento B, se seleccionaría uno nuevo, o el D. Se sintetizaría una nueva cadena pesada que reemplazaría a la que estaba en primer lugar, y volveríamos a poner en contacto ahora con ese BCR rearreglado, volveríamos a poner en contacto con antígenos propios de la médula ósea. Luego de la reedición, si ponemos en contacto y ahora sí hay ausencia de señal frente a antígenos propios, vamos a decir que vamos a darle la señal a este linfocito B inmaduro para que abandone médula ósea y se transforme en un linfocito B transicional. Si luego de la edición el BCR recibe señal, sobre todo cuando interactúa con proteínas solubles de la médula ósea, el linfocito se va a volver enérgico, y la característica de que se vuelva enérgico es, voy a volver un segundo para atrás, cuando nosotros hablamos de la estructura del BCR, que se vuelva enérgico significa que pierda estos heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta que rodean a la inmunoglobulina de membrana. Ustedes piensen que esos heterodímeros lo que hacen es hacer que esta inmunoglobulina de membrana se estimule, estos heterodímeros hacen que el linfocito B se estimule cuando la inmunoglobulina de membrana reconozca algo extraño. Entonces, si yo hago que estos heterodímeros desaparezcan, me queda una inmunoglobulina de membrana que puede reconocer algo propio, pero es incapaz por sí sola de estimular al linfocito B. En esa condición sale a sangre periférica el linfocito B anérgico con únicamente la inmunoglobulina de membrana sin los heterodímeros, por lo tanto, por más que pueda reconocer antígenos propios a nivel periférico, es incapaz de responder a esos antígenos propios, ¿sí? No puede desencadenar ningún tipo de respuesta. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Qué pasa si cuando hacemos la reedición, qué pasa si cuando hacemos la reedición y le mostramos antígenos propios, el BCR reconoce células que son antígenos multivalentes? Bueno, en ese caso, si reconoce células que son antígenos multivalentes y recibe señales intensas, directamente se estimula la apoptosis en ese linfocito B, porque se lo considera un linfocito autorreactivo que no puede continuar su proceso de maduración, ya que pondría en peligro al sistema inmune y a nuestro propio organismo, ¿sí? Directamente, si recibe señales intensas a través de su BCR,
estos van a morir por apoptosis. De esa manera, nosotros hacemos una inducción de tolerancia central. La inducción de tolerancia central significa que probamos el BCR que se acaba de sintetizar para evitar que existan BCRs autorreactivos, ¿sí? Bueno. Los que pasan el estadio B inmaduro y pasan la tolerancia central, como dije, abandonan la médula ósea y se transforman en linfocitos B transicionales. Esos linfocitos B transicionales se van a dirigir como B transicionales 1 en un primer estadio a la vaina linfoide periarteriolar. En esa vaina linfoide periarteriolar van a sufrir una selección negativa. La selección negativa implicaría exponer nuevamente sus BCRs a moléculas propias, y si sus BCRs reciben señales de moléculas propias, los B transicionales se mueren por apoptosis ahora en el vaso, y solamente los que no reciban a través de sus BCRs señales frente a moléculas propias se van a transformar en B transicionales 2, que van a ubicarse en los folículos esplénicos. En esos folículos esplénicos van a recibir citoquinas de macrófagos que los rodean, de células dendríticas, de linfocitos T activados que forman parte del estroma, de la pulpa blanca del vaso, y las citoquinas que van a liberar estas células y van a estimular a los B transicionales 2 se llaman citoquinas BAF o BLIS. Lo que hacen estas citoquinas es darle señal de supervivencia y completar la maduración de los B transicionales 2. De esa manera, los B transicionales 2 completan de alguna manera su maduración, se transforman en linfocitos, linfocitos B maduros, que pueden conformar dos grandes progenies. Los que completan esta maduración se pueden transformar en linfocitos B2, ¿sí? Pueden transformarse en linfocitos B2 o pueden transformarse en linfocitos BZM, que ahora les voy a explicar cuál es la gran diferencia, ¿sí? Bien. De esa manera vamos a lograr completar, fíjense, pasamos por el estadio ProB, donde hicimos el reordenamiento de la cadena pesada, de genes de la cadena pesada, y expresamos el pre-BCR. Cuando se expresa el pre-BCR, pasamos al estadio PreB. Ahí se reordenan los genes para las cadenas livianas, en general para la cadena liviana kappa. Luego pasamos al estadio B inmaduro. El estadio B inmaduro es donde ponemos a prueba la tolerancia en médula ósea, la tolerancia central del linfocito B. Solamente atraviesan este estadio los que demuestran no recibir señales frente a antígenos propios a través de sus BCRs. Así pasamos al estadio B transicional, donde vamos al vaso. En el estadio B transicional 1 volvemos a evaluar la tolerancia de esos linfocitos B. Solamente los que muestren no ser autorreactivos van a continuar con el proceso de maduración, y así se van a terminar transformando en linfocitos B maduros. Les dije que estos linfocitos B maduros
van a ser o los linfocitos B2 o los BZM. Pero bueno, cuando hablamos de linfocitos B, voy a contarles que existen 3 poblaciones diferentes de linfocitos B. Los B2, que surgen de células madres pluripotenciales de médula ósea y maduran por este proceso que yo acabo de describir. Los B1, que surgen de células madres pluripotenciales derivadas del hígado fetal y tienen una maduración diferente a la que yo le acabo de describir. Y los BZM, que surgen de células madres pluripotenciales de médula ósea y que también se forman madurando por el proceso que acabamos de describir. Generalmente la afinidad del BCR por los antígenos propios o la característica del BCR frente a qué moléculas antigénicas va a actuar, determinan que los linfocitos que acaban de madurar se transformen en B2 y sean linfocitos B foliculares, o pasen a la zona de la zona del manto, acá lo vemos en la zona, perdón, no zona marginal, quise decir, en la zona marginal de la pulpa blanca del vaso, ¿sí? Estos que acaban de transformarse en B transicionales 2, o quedan en la zona folicular según su afinidad antigénica en el caso del BCR, o pasan a la zona, digamos, de la periferia de los folículos, ay, se me fue la palabra, que es la zona marginal, ahí está, esa es la palabra que quería decir, y van a ser los BZM que acabo de nombrar. Bueno, ahora igual vamos a analizar cada uno de estos linfocitos B. Entonces, por este proceso de ontogenia que vimos, podemos formar los B2. En su mayoría, la mayor parte de los linfocitos B que completan la maduración a través del mecanismo que estudiamos, forman linfocitos B2. Estos linfocitos B2 conforman la población más abundante que nosotros normalmente vamos a encontrar en circulación sanguínea y en los tejidos linfáticos secundarios. Son los que en tejidos linfáticos secundarios se ubican en la zona de los folículos. Ahí es donde fundamentalmente los vamos a identificar. La particularidad de estos B2 es que tienen un BCR que reciben, que reconocen, perdón, proteínas. Ellos van a reconocer fundamentalmente antígenos proteicos y además tienen que interactuar con linfocitos T foliculares para poder completar la segunda señal de activación. Son linfocitos B que para poder activarse son T-helpers dependientes, ¿sí? Como dije, la principal función es reconocer antígenos proteicos y a partir de su interacción con los T-helper foliculares se van a transformar en células, plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos como función final, ¿sí? Hoy, la verdad, vamos a hablar específicamente de este grupo de linfocito B, los B2, que es, digamos, la descripción que vamos a hacer la mayor parte de la clase de hoy. Vamos a ver cómo se activan y cómo se transforman en células efectoras y que van a secretar anticuerpos. Sin embargo, también tenemos que hablar
de los B1, los B1 tienen la particularidad de que no se forman por el proceso de maduración que yo les mencioné recientemente. Los B1 tienen la particularidad de formarse fundamentalmente en el hígado fetal, en el período fetal de cada individuo. En el momento del nacimiento, esos linfocitos B1 ocupan como destino la pleura y el peritoneo, y a partir de ahí, a partir de ocupar la pleura y el peritoneo, empiezan a madurar, proceso que más o menos le lleva 2 años. Recién a los 2 años de vida vamos a tener en pleura y peritoneo linfocitos B1 maduros. La característica de estos linfocitos B1 es que en su membrana van a tener BCRs que van a ser de tipo IgM y en mucho menor cantidad de tipo IgD. Van a ser BCRs polirreactivos. Y acá quiero diferenciar un poco esto con los linfocitos B2, porque en el caso de los linfocitos B2, los BCR son muy específicos y frente a un solo antígeno en particular. En cambio, los BCR de los B1 son polirreactivos, lo que significa que el mismo BCR puede reconocer diferentes tipos de antígeno. Otra particularidad que vamos a encontrarnos en el caso de los B1 es que cuando se activan, no siempre se van a activar tomando contacto con sustancias extrañas. Van a activarse, van a formar IgG, IgM, IgA, frente normalmente a antígenos no proteicos, como lipídicos o antígenos que sean hidratos de carbono. Son T independientes, no necesitan la colaboración de los linfocitos T para poder lograr ese proceso de maduración, y tienen la particularidad de producir anticuerpos naturales. Como yo dije, no siempre van a producir anticuerpos a través del reconocimiento de sustancias extrañas. Pueden formar anticuerpos naturales en ausencia de exposición a antígenos extraños, ¿sí? Y esos anticuerpos, como les dije, van a reaccionar frente a estructuras lipídicas y estructuras que son hidratos de carbono. Una de las particularidades que tienen estos B1 es que forman anticuerpos naturales. Como dije, los anticuerpos naturales se empiezan a sintetizar a veces en ausencia de un contacto con algo extraño. Son anticuerpos que se forman dirigidos contra toxinas, bacterias o eritrocitos en personas que no estuvieron expuestas o inmunizadas a esos antígenos en particular. Y fíjense que cuando hablo de anticuerpos naturales frente a eritrocitos, estoy hablando de anticuerpos, por ejemplo, anti-A o anti-B, que tenemos en sangre, dependiendo qué antígenos eritrocitarios presentemos. Si, por ejemplo, nuestros eritrocitos son del grupo 0 y tienen ausente el antígeno A y el antígeno B, estos linfocitos B1 van a formar anticuerpos anti-A y anti-B naturales sin que la persona se exponga a glóbulos rojos A o glóbulos rojos B. Se forman por sí solos sin una previa exposición. Se cree que parte de los anticuerpos naturales que estos linfocitos son capaces de sintetizar se generarían en respuesta al reconocimiento de autoantígenos durante la vida uterina. Estos linfocitos B1 durante la vida uterina estarían en contacto con algunos antígenos propios y estos activarían a los B1 que luego, cuando maduran, formarían estos anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales son polirreactivos, o sea, reaccionarían
frente a determinados antígenos que serían propios, pero también tienen la capacidad de reconocer y reaccionar frente a antígenos extraños. Lo que se observa es que normalmente estos anticuerpos son importantes en bacterias capsuladas y en virus. También son importantes para la eliminación de células apoptóticas, ya que permiten la activación de la vía clásica del complemento, y en el caso de que sean anticuerpos de tipo IgA, son importantes para controlar la flora comensal de las mucosas, evitando que estas floras invadan el epitelio mucoso y hace que solamente queden restringidas a la luz del epitelio, que es el sitio donde esta flora normalmente habita. No son linfocitos que cuantitativamente sean importantes, están en pequeñas cantidades y, como dije, solamente lo encontramos en pleura y peritoneo, y controlarían antígenos extraños que tengan epitopes antigénicos de tipo lipídicos o hidratos de carbono y que intenten ingresar por vías respiratorias o por vías digestivas, debido justamente a la ubicación que tienen estos linfocitos B. Finalmente tenemos los BZM. Estos BZM se forman por el mismo mecanismo que se forman los B2, por el proceso de maduración que yo les expliqué hace un momento, y la particularidad que tienen los BZM, la particularidad que tienen, ¿sí?, es que se forman con un BCR que tiene afinidad más que nada frente a estructuras lipídicas y frente a hidratos de carbono. Cuando los linfocitos B que maduran por la ontogenia tienen esa afinidad o tienen BCRs con esas características, en vez de quedar en la zona folicular, vamos a ver que se van a trasladar a la zona marginal del vaso y se van a alojar en esa zona marginal durante toda su vida media. En esa zona marginal van a poder reconocer antígenos que tengan en sus moléculas lípidos o hidratos de carbono que puedan ser reconocidos por estos BCRs, se van a activar y solamente son capaces de producir IgM 3 o 4 días después de la estimulación antigénica. Se activan de manera T independiente, no necesitan la colaboración de linfocitos T, y bueno, tienen una vida media corta. Una vez que se activan, duran un cierto tiempo, algunos días duran liberando anticuerpos de tipo IgM y después se mueren por apoptosis. La particularidad que tiene la estimulación es que normalmente la segunda señal de estimulación, en el caso de los BZM, se logra a través de un receptor CR2. Fíjense, la primera señal la tengo reconociendo el antígeno extraño de forma nativa por el BCR. La segunda señal la obtengo a través del CR2, que lo que hace es reconocer fragmentos reconocer fragmentos de opsoninas del sistema del complemento, y cuando CR2 reconozca estos fragmentos del sistema del complemento, genera la segunda señal para completar la activación del linfocito B2, del linfocito BZM. No son como los B2 porque tienen una activación T independiente. Acá comparamos las activaciones. En el caso de los linfocitos B2, la activación es por el reconocimiento de péptidos antigénicos a través del BCR y requieren de la cooperación por los TCD4.
y en los T independientes, los anticuerpos no proteicos multivalentes, como polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, son reconocidos por linfocito B, que no requieren la colaboración de los TCD4, y estos son los de la zona marginal del vaso y los B1, ¿sí? Como para que diferencien la activación. En particular, hoy vamos a describir de manera un poco más detallada cómo se activan los B2, que son los linfocitos que los tenemos con mayor frecuencia presentes en nuestro organismo. Son los que van a estar en la zona folicular de los órganos linfoides secundarios. Y bueno, desde ahí van a estar en forma de linfocitos vírgenes, con su BCR expuesto, y a la espera de la llegada de los antígenos. Esto que tienen acá es el folículo de un ganglio. Lo que vamos a ver es que el ganglio recibe los antígenos en forma nativa a través de la linfa. Cuando los antígenos en forma nativa llegan por linfa, por los linfáticos aferentes, son volcados inicialmente en el seno subcapsular. Algunos antígenos pequeños atraviesan los espacios interendoteliales del piso de ese seno subcapsular, ingresan a la zona del folículo y empiezan a contactar con los BCRs que tienen todos los linfocitos B vírgenes que están presentes en esa zona folicular. ¿Qué es lo que puede pasar cuando estos antígenos tomen contacto con el BCR? Y puede ser que el BCR no lo reconozca como algo extraño porque no tenga afinidad frente a ese antígeno en particular, o sí lo reconozca como algo extraño y así el linfocito reciba su primer señal de activación. En el caso de los antígenos de mayor tamaño, como observan acá, estos antígenos suelen tener mayor dificultad para ingresar a la zona folicular. Los suelen hacer adhiriéndose a receptores para opsoninas. Suelen ser antígenos que llegan opsonizados. Se van a unir a receptores para opsonina como C3b, C3bi, C3dG, que están presentes en macrófagos que están en el piso del seno subcapsular. El macrófago, en este caso, no va a endocitar al antígeno, sino que simplemente lo va a dejar pegado a sus receptores de membrana, y así se lo va a exponer a los diferentes linfocitos B que están, ¿sí? Que están en la zona de los folículos, debajo del seno subcapsular, y bueno, los que puedan reconocer como extraños al antígeno van a recibir su primer señal de estimulación, y el resto directamente no va a reconocer a ese antígeno y va a seguir como un linfocito virgen en la zona folicular. Pero bueno, los que sí reconocieron a través del BCR esa sustancia como extraña, van a tener su primer señal de activación. Esa primer señal de activación va a provocar que el linfocito B endocite a el BCR con la partícula que se reconoció como extraña.
inmediatamente el linfocito B va a procesar a ese antígeno. Procesar el antígeno, chicos, procesar el antígeno significa que lo va a degradar, lo va a fragmentar, va a formar fragmentos proteicos más pequeños. A partir de formar esos fragmentos proteicos más pequeños, lo que hace el linfocito B inmediatamente es expresar esos fragmentos proteicos en su membrana a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que va a empezar a interactuar con el TCR de un T helper folicular. Y me voy a venir acá. Esto es un órgano linfoide secundario. Tenemos la zona de linfocitos B, donde los linfocitos B están contactando con el antígeno y están recibiendo su primer señal de activación. Y tengo la zona de linfocitos T, donde llegan las células dendríticas de la periferia, muestran el antígeno, en este caso a los TCD4, y en particular algunos TCD4 pueden activarse formando T helper foliculares. Cuando el linfocito B recibe su primer señal y se activa, empieza a migrar fuera del folículo primario, presenta el antígeno que reconoció a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en su membrana, y ese complejo interactúa con el T helper folicular, que es un TCD4 positivo. Si en esta interacción, ustedes ven acá, el T helper folicular reconoce al péptido como el mismo péptido que determinó su activación en la zona de la paracorteza, el T helper folicular expresa en su membrana esta proteína que es el ligando del CD40. Cuando hay un reconocimiento en esta comunicación yuxtacrina, el T helper folicular expresa la proteína ligando del CD40, que interactúa con la proteína CD40 que tiene el linfocito B en su membrana, y esta segunda comunicación yuxtacrina hace que el T helper folicular empiece a liberar interleuquina 21, que se une a los receptores para interleuquina 21 en la superficie del linfocito B2 y le da al linfocito B2 su segunda señal de estimulación frente al reconocimiento de lo extraño. Así, el B2 tiene su segunda señal de estimulación. Una vez que el linfocito B2 tiene su segunda señal de estimulación, empieza a proliferar. ¿Qué significa que empieza a proliferar? Empieza a hacer mitosis, vuelve a la zona de los folículos después de interactuar con el T folicular y recibir la segunda señal de estimulación, vuelve al folículo, empieza a hacer mitosis y el folículo deja de ser un folículo primario y ahora se transforma en un folículo secundario. Una vez que recibió la segunda señal de estimulación, dejo de tener un folículo primario y empezamos a tener un folículo secundario. En ese folículo secundario va a estar esta zona central, que es la zona o centro germinal, rodeada por una zona más clara, que es la zona de manto donde se quedan los linfocitos B que no fueron capaces de reconocer al antígeno y siguen vírgenes en esa región. Bien. ¿Qué pasa a partir de acá? Esta proliferación se da durante un determinado tiempo, sufren varias mitosis cada una de estas células. Durante el proceso de mitosis reciben el nombre de centroblastos,
mientras se están dividiendo por mitosis, reciben el nombre de centroblastos, y cuando esos centroblastos dejan de proliferar, abandonan la zona oscura del centro germinal y pasan a una zona más clara donde se transforman en centrocitos. Cuando completan su proliferación, dejan esta zona oscura densa donde están los centroblastos proliferando, se transforman en centrocitos y van a una zona más clara del centro germinal. En esa zona más clara, los centrocitos empiezan a tomar contacto con estas células dendríticas foliculares, con estos T-helper foliculares, y comienzan a sufrir procesos de maduración. Una parte, algunos de los centrocitos que abandonaron la parte proliferativa, se transforman directamente en células plasmáticas secretoras de IgM. Son células plasmáticas de vida corta, secretoras de IgM, y que van a tener como función fundamental quedarse en ese órgano linfoide secundario y durante unos 15 o 20 días, desde allí van a liberar IgM hacia la sangre periférica. Otros de los centrocitos que pasaron a esa zona más clara del centro germinal sufren procesos madurativos que son el switch isotípico y la hipermutación somática. ¿Sí? ¿En qué consiste el switch isotípico? El switch isotípico consiste en un cambio en el isotipo de la inmunoglobulina. Piensen que estos linfocitos vienen de un proceso de ontogenia, donde el isotipo seleccionado para formar el BCR era el isotipo mu o delta, y los otros isotipos fueron descartados. Bueno, ahora, en este proceso, regulado por ciertas citoquinas que hay en el ambiente del órgano linfoide secundario, citoquinas que fundamentalmente van a liberar los T-helpers que van a estar en la paracorteza. Este centrocito puede modificar el gen constante que codificaba la estructura del BCR por un gen constante diferente, y de esa manera va a adquirir la capacidad de sintetizar y liberar anticuerpos diferentes a la IgM. Generalmente, como dije, el cambio de isotipo está regulado por citoquinas. Por ejemplo, altos niveles de interferón gamma hacen que el cambio de isotipo se dé por un gen constante gamma, que va a dar lugar a la formación de IgG, y altos niveles de interleuquina 4 hacen que durante el cambio de isotipo se seleccione el gen constante epsilon, que va a hacer que ese centrocito después pueda transformarse en una célula que libere IgE. Como pueden ver acá, se corta parte de la línea germinal del ADN, se selecciona un nuevo gen constante, y a partir de ahí le damos la capacidad a este centrocito que luego, cuando complete su diferenciación, sintetice inmunoglobulinas diferentes a las IgM. Con respecto a la hipermutación somática, es un proceso que ocurre en este folículo linfoide secundario. Vamos a ver que los genes que codifican las porciones variables de la cadena pesada y liviana de cada inmunoglobulina empiezan a sufrir mutaciones puntuales. Luego de cada mutación
sufren un proceso de división mitótica, de manera que luego de la mitosis obtenemos dos centrocitos con dos centrocitos. Un segundo, chicos, ya seguimos. Hola. Bueno, disculpen chicos, surgió una emergencia y tuve que resolver algo. Bueno, les decía, después de esas mutaciones, ellos van a sufrir procesos de mitosis, ¿sí? Esas mitosis van a generar nuevos centrocitos, los cuales van a tener ahora BCRs con regiones variables diferentes. ¿Qué van a hacer esos centrocitos con sus BCRs con regiones variables diferentes? Van a interactuar con estas células dendríticas foliculares. Si ustedes recuerdan, a ver si me dejan volver hacia atrás, a una imagen que quiero que vean. Acá ven, está la célula dendrítica folicular. Esta célula dendrítica folicular va a tener la función de secuestrar en su membrana, unir en su membrana los antígenos que dieron lugar a todo este proceso de activación. Lo unen con receptores para opsonina, ellas tienen también receptores para opsonina y pueden dejar atrapados al antígeno que llegó hasta ese ganglio o hasta ese órgano linfoide secundario para provocar todo este proceso de estimulación, y le permiten otra vez al centrocito con su BCR volver a tomar contacto con el mismo antígeno que inicialmente había activado al linfocito B virgen. Cuando este centrocito con su nuevo BCR mutado toma contacto con este antígeno, el original, puede pasar dos cosas: que lo reconozca, y mucho mejor que antes, que el linfocito B virgen original, porque la mutación en su región variable mejoró la afinidad por el antígeno. En ese caso, el linfocito B va a recibir señales de sobrevida con los T helper foliculares que se quedan en ese folículo linfoide secundario para colaborar con este proceso de maduración. O si a causa de la mutación ahora reconocen peor al antígeno, no lo reconocen bien, van a sufrir una apoptosis y de esa forma van a desaparecer. O sea, en este proceso de hipermutación somática solamente se van a conservar los centrocitos que al hacer la hipermutación generaron BCRs que logran reconocer con mucha más afinidad al antígeno, y esos son los que van a completar la diferenciación a células efectoras. ¿Cuál va a ser la diferenciación a células efectoras en este punto? Bueno, algunos centrocitos, algunos se van a diferenciar a células B de memoria, que van a quedar en el órgano linfoide secundario como células centinelas. Estas son células B de memoria que, si vuelven a tomar contacto con el mismo antígeno,
se van a activar mucho más rápido que si partimos de un linfocito B virgen, solamente que el único tipo de anticuerpo que van a poder sintetizar tiene que ver con el cambio de isotipo que hicieron. Si en el cambio de isotipo se generó el gen constante gamma, estas células B de memoria van a formar IgG. Sin embargo, si en el cambio de isotipo se seleccionó el gen constante epsilon, se va a formar estas células B de memoria. Cuando se activen, van a formar IgG. Además de células de memoria, algunos centrocitos se van a transformar en plasmocitos. Estos plasmocitos, algunos quedan en órganos linfáticos secundarios, sin embargo, la mayor parte se va a médula ósea. Esos plasmocitos que se van a médula ósea van a interactuar con células del estroma de la médula ósea. Las células del estroma le van a liberar una serie de citoquinas que van a aumentar la sobrevida de esos linfocitos, de esos plasmocitos, y van a hacer que formen plasmocitos de vida media larga. O sea, van a médula ósea y durante años sobreviven en médula ósea y desde ahí constantemente están secretando anticuerpos hacia la sangre. Anticuerpos de tipo IgG o IgE, dependiendo del switch isotípico que hicieron. Si volvemos a un resumen de esta diferenciación, tengo por un lado los BZM o B1. Recuerden, estos se activan frente a antígenos que eran hidratos de carbono o lípidos, completan su activación independientemente de los T-helpers. La segunda señal de activación la reciben por moléculas correceptoras, se transforman en células plasmáticas, se activan, se transforman en células plasmáticas, en el caso de los B1, secretoras de IgM, IgG o IgA, de vida corta. En el caso de los BZM, solamente pueden formar IgM y también son de vida media corta. En el caso de los B2, se activan frente a antígenos proteicos en relación con los T-helper foliculares, reciben la segunda señal de activación. A partir de ahí, algunos linfocitos con la segunda señal de activación se transforman en plasmocitos de vida corta que quedan en el órgano linfoide secundario y secretan IgM. Otros se transforman en plasmocitos de vida larga porque van a médula ósea y desde acá secretan IgG o IgE y en células de memoria. ¿Sí? De esa manera se van a activar los diferentes linfocitos B y la función de cualquiera de ellos es secretar anticuerpos. Entonces, la pregunta que les hago yo es, bueno, ¿cuál es la respuesta efectora después de todo este proceso que yo les expliqué de activación de linfocitos B? Si ustedes se ponen a pensar en cuál es la respuesta efectora, es liberar anticuerpos de tipo IgM. Normalmente las IgM duran 5 o 6 días en sangre y son degradadas por proteasas plasmáticas, de tipo IgG, que tienen una vida media en sangre un poco mayor, de tipo IgE, que también duran más tiempo en sangre. Pero si yo les digo, bueno, ¿y cuál es la función de un anticuerpo? ¿Qué hace como mecanismo defensivo un anticuerpo? Lo que tienen que recordar es que los anticuerpos normalmente lo único que hacen es opsonizar, marcar sustancias extrañas. A partir de ahí, los anticuerpos necesitan o que se active la vía clásica del complemento o que se activen fagocitos y de esa manera se genera la respuesta biológica. Solos los anticuerpos no tienen mecanismo defensivo, ya que ellos únicamente
son opsoninas. Donde sí podríamos ver un mecanismo defensivo es, por ejemplo, frente a toxinas bacterianas, porque los anticuerpos podrían unirse frente a toxinas bacterianas y evitar que las toxinas bacterianas se unan a antígenos, digamos, a receptores de membrana sobre células propias. En esas circunstancias serían de utilidad porque evitarían que las toxinas se adhieran a nuestras células y generen su efecto patogénico. En donde también podrían ser de utilidad es frente a virus extracelulares. Cuando los virus están inicialmente ingresando en nuestro cuerpo, antes de invadir células propias, cuando se encuentran de manera extracelular, los anticuerpos podrían neutralizar las partículas virales y de esa manera las partículas virales no se pueden unir a receptores de membrana y no podrían invadir células propias. De esa manera los anticuerpos estarían bloqueando la invasión viral y en ese caso sí sería un mecanismo defensivo de los anticuerpos, ¿sí? Pero generalmente los anticuerpos generados por los linfocitos B, más que actuar como opsoninas dentro del sistema inmune, no tienen otra utilidad. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a esto que yo les acabo de mencionar, con respecto a la acción de opsoninas que tienen los linfocitos. ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Bueno, recuerden, acá hay dos temas que tienen que estudiar. Por un lado, la ontogenia B, y por otro lado, cómo las diferentes características de los linfocitos B2, B1 y BZM, y cómo se activan los B2, hasta formar células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Yo personalmente les recomiendo, pero después ya esto depende de cada uno de ustedes, que esta información la lean del libro Feinboim, ¿sí? No de Lavas. El Feinboim tiene en 2 capítulos diferentes esta información y lo tiene un poco más clara, un poco más, a mí se me hizo que estaba un poco mejor expresada la información, ¿sí? La verdad, léanlo de donde les parezca. Yo las imágenes las saqué del Feinboim y así armé el PowerPoint. Así que bueno, es mi recomendación.